¿Alguna vez te has parado a escuchar tus pensamientos? Esa corriente constante de ideas, recuerdos, sueños y preguntas que parece no tener fin. A veces son suaves, como olas que acarician la orilla del mar. Otras veces son fuertes, turbulentas, como un oleaje que nos arrastra. Pero, ¿qué son en realidad? ¿De dónde vienen? Y, sobre todo, ¿cómo nos van moldeando, sin que a veces nos demos cuenta? Hoy, en este primer viaje juntos, quiero invitarte a explorar ese laberinto que es la mente humana. Un lugar donde conviven la luz y la sombra, la razón y el corazón. Porque, al final, somos lo que pensamos. Y tal vez, si entendemos un poco más cómo funciona todo esto, podamos vivir con más paz, más amor, más esperanza. Imagina que cada pensamiento es como una semilla. Pequeña, casi invisible, pero llena de vida. Un pensamiento positivo puede crecer y convertirse en algo hermoso, en acciones que cambien tu vida y la de los que te rodean. Pero un pensamiento negativo, si lo alimentamos, puede convertirse en una espina que nos lastime una y otra vez. ¿Te ha pasado? Esa sensación de quedarte atrapado en un ciclo de pensamientos que se repiten una y otra vez, como un disco rayado que no deja de sonar. Es agotador, ¿verdad? Pero aquí está la clave: tú no eres tus pensamientos. Eres el jardinero. Tú decides cuáles regar y cuáles dejar marchitar. ¿Te has fijado en esa voz interior que siempre está ahí? A veces es como un amigo que te anima, que te dice que sigas adelante, que puedes lograrlo. Otras veces es un crítico implacable, que te recuerda cada error, cada fracaso, cada no soy suficiente. Esa voz es poderosa, porque influye en cómo te ves a ti mismo y en cómo ves el mundo. Pero, ¿y si pudiéramos cambiar ese diálogo? ¿Y si, en lugar de decir, no puedo, empezamos a decir, voy a intentarlo? Las palabras que nos decimos a nosotros mismos tienen el poder de construir puentes o levantar muros. Los pensamientos y las emociones están tan unidos que a veces es difícil saber dónde empieza uno y termina el otro. Un pensamiento de gratitud puede llenarte de paz, mientras que un pensamiento de envidia puede nublar tu corazón. Pero aquí hay algo hermoso: así como los pensamientos influyen en nuestras emociones, también podemos usar nuestras emociones para guiar nuestros pensamientos. Prueba esto: párate frente a un espejo y sonríe. Aunque no tengas ganas, aunque no te apetezca. Verás cómo, poco a poco, tu cerebro comienza a liberar esas pequeñas moléculas de la felicidad que llamamos endorfinas. Es un recordatorio de que, a veces, el cambio comienza con un simple gesto. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Muchos de nuestros pensamientos están anclados en el pasado o proyectados hacia el futuro. Nos preocupamos por lo que fue o por lo que será, olvidando que el único momento que realmente existe es este, el aquí y el ahora. ¿Qué pasaría si, por un momento, dejáramos de lado esos pensamientos que nos atan al ayer o al mañana? Si simplemente nos permitiéramos ser, aquí, en este instante. El presente es un regalo, y cada respiración es una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Qué tal si lo intentamos juntos? Y finalmente, llegamos a algo que me parece mágico: los pensamientos tienen el poder de crear nuestra realidad. No en un sentido fantástico, sino a través de las acciones que inspiran. Un pensamiento de amor puede llevarte a tender la mano a alguien que lo necesita. Un pensamiento de curiosidad puede impulsarte a aprender algo nuevo. Y un pensamiento de esperanza puede iluminar incluso los días más oscuros. Tú eres el arquitecto de tu mente y, por lo tanto, de tu vida. Cada pensamiento es una herramienta, un ladrillo en la construcción de tu realidad. ¿Qué tipo de mundo quieres construir?